¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, maestro. Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Entonces dice, valores nominales máximos. A eso lo tomé de una hoja de datos. Voltaje entre colector y emisor viene así. Para este transistor es el máximo que puedes tener entre colector y emisor es de 30 volts. Si le pones más, lo vas a reventar. Voltaje de colector a base. Es algo que vamos a empezar a determinar en los siguientes ejercicios, porque en los ejercicios anteriores solamente determinábamos corriente de base, corriente colector, corriente de emisor, voltaje entre colector y emisor, corriente colector en el punto de saturación. Pero ahora voltaje entre colector y base, 40 volts. Voltaje entre colector, dice de colector a base, 5 volts, pero aquí dice el símbolo, la diferencia que existe aquí que dice voltaje de colector a base, voltaje de colector a base, este es el mínimo y este es el máximo que puede haber para que opere el transistor. Corriente de colector común, fíjense bien, 200 miliamperes. No podemos pedirle más corriente. ¿Saben qué? Esta datasheet está mal. Este es voltaje de emisor a base, de emisor a base, o de colector a base, es base, emisor, base, colector, colector, emisor. Es este es de 40 volts. No sé por qué puso el fabricante este. Nada más vamos a tomar este, 30 y 40. Ahorita lo vamos a cotejar. Corriente colector. Esto es importantísimo, chavos, porque si nos vamos a una corriente de colector máxima de 200 miliamperes lo vamos a dañar. Es decir, podríamos decir que esta es su corriente de saturación de colector. Corriente colector máxima, pues es la de saturación. ¿Cuánta potencia? Fíjense cómo viene aquí. Dice P subíndice D. Y estamos hablando de un transistor. Entonces, ¿por qué dice P subíndice D? Potencia disipada o disipación de la potencia a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados es de 625 miliwatts. Y dice, se reduce a más de 25 grados centígrados. 5 miliwatts. Entonces, por ejemplo, si tuvieras 26 grados centígrados, súmale 5 miliwatts. Tuvieras 24 grados centígrados, réstale 5 miliwatts. Por eso dice miliwatts por grado centígrado. Y dice intervalo de temperatura de unión, operación y almacenamiento. Esta temperatura de almacenamiento, temperatura de unión, se refiere a que nosotros sabemos que los transistores tienen aquí un canal N, un canal P, un canal N, o un canal P, otro N y otro P, PNP o NPN, ¿sí? Entonces, entre capa y capa tenemos una unión. Bueno, a eso se refiere. Hace temperatura de unión. ¿Sí? Características térmicas. Resistencia térmica de unión para cápsula, resistencia y término de unión por medio ambiente, aparecen ciertas temperaturas, ¿no? Pero básicamente los valores que nosotros necesitamos saber de nuestro dispositivo son los valores máximos que serían voltaje entre colector y emisor, corriente de colector. Si observan, no viene un máximo de corriente de base. ¿Por qué? Porque ese se va a ver impactado por la corriente de colector. Esta gráfica ya la hemos estado checando. Espérame tantito, espérame tantito.
Aquí tenemos una corriente de colector en saturación, un voltaje de colector en corte, un voltaje entre colector y emisor, aquí, este es en colector emisor, pero vemos que el voltaje entre colector y emisor 0, pues es cuando tenemos la corriente de colector en saturación, y cada uno de estos puntos es el punto de operación. Así van ustedes a realizar la gráfica. La tarea que les pedí entonces era realizando 3 de estas, poniendo el punto de operación y Profe, escribiendo el valor de la... ¿Dónde? si de pura casualidad sale negativo el voltaje de colector emisor, No puede ser. es que, bueno, no sé si a mis compañeros no, pero la tarea me salió algo negativo. Mira, vamos a analizar eso aquí. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, si tienes, por ejemplo, fíjate bien, ¿eh? Si tienes aquí un voltaje entre colector y emisor, tienes una corriente de saturación, esta es la región activa del transistor. El transistor tiene que trabajar aquí, ¿sí? Pero si tú le pones, si utilizas este cuadrante, la corriente de colector no es negativa, ¿sí? La corriente de colector sigue siendo positiva, pero no puedes poner un voltaje entre colector y emisor negativo, porque entonces lo sacas de su región de saturación y mira lo que está sucediendo acá. Fíjate lo que está sucediendo acá. Cualquier punto que pongas en este cuadrante, este punto, por ejemplo, ya se excedió de la corriente de colector en el punto de saturación. Ah, ok. La corriente colector es esta. Esta. La máxima que tiene es esta. Esta es la máxima que tienes de corriente de colector. Cuando tú te excedes, fíjate lo que está pasando. ¿Qué pasa entonces si llevas al transistor a una corriente de colector más allá de la de saturación? Pues lo vas a quemar. Y eso es lo que vas a hacer. Profe, Vale. es que también nos salía así la corriente de saturación más elevada que en la de ganancia anterior. Por ejemplo, en la ganancia 150 también salía la corriente de saturación más alta. Ah, Sí, bueno, entonces, bueno, si ese resultado les dio, yo lo voy a checar. Eso quiere decir que el transistor ya se rompió. finge porque a los dos de 150 y de 200 que nos encargó, los dos salen negativos. Sí, Salen bueno, si les voltajes da, si les da negativo es porque ya lo llevamos al límite. A ver, vamos a ver. Sí, a mí también me salió lo mismo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tienen los valores ahí para yo no cambiar aquí? Vamos a ver. Corriente de base. ¿Cuánto nos daba la corriente de base? ¿En cuál, ingeniero? En ese ejercicio. 30.41 microamperes. 30.41 micros. El ejercicio que se hizo para beta, ¿cuánto era beta? 150. 150. Entonces multipliquen esto por 150. 141 por 150. Vamos a ver. Es 0.57 miliamperios. 30.41 exponente a la menos 6 por 150. Es 4.56 milis, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. 4.56 miliamperes. Esa es la corriente de colector. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora fíjense bien. Vamos a hallar la corriente de colector en saturación. Si nos damos cuenta, en la corriente colector en saturación,
La ecuación va a aparecer, a ver, déjame verla aquí. Yo les voy a dictar desde aquí la ecuación. Es de la semana 2, ¿verdad? El ejercicio que si es de los semana 2, sí. Estamos hablando del ejercicio de la duda, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces en ese vamos a estar. Semana 2. Es aquí, ¿no? Ah, caray. ¿Lo subí en la semana 1 o qué? Sí, Sí, está en la 1. Sí, maestro, en la 1. Aquí está. Sí, porque les dije que continuaba. ¿Cuánto vale la corriente colector? Dice, considera el circuito eléctrico, hay una ganancia de corriente emisor común siempre el transistor, configuración de... Ok, entonces aquí, vamos a ver. Ustedes deben de tener una corriente de colector que va a ser igual, de saturación. VCC, esa debe de ser la misma. No, va a ser corriente de colector en saturación. Vamos a ponerle así, corriente de colector en saturación va a ser igual al voltaje que tenemos en la fuente, ¿de cuánto? VCC entre, sí. no tenemos resistencia de emisor. 3.6. No, No, entre 15, entonces va a ser 15 entre 3.6, esa corriente colector no cambia. Perdón, esa corriente colector en saturación no cambia. Entonces, ¿cuánto tenemos en la corriente colector en saturación? 4.16 miliamperios. ¿Eh? 4.16 miliamperios. Entonces ya desde aquí nos dimos cuenta que ya se saturó. Desde aquí ya lo vemos. ¿Por qué? Porque si este vale 4.16 miliamperes y tienes una corriente de 4.56, entonces ya reventamos el transistor. Ah, sí. ¿Sí me expliqué? Sí, que. Okay. Entonces sí lo tenemos bien, profe. Sí, desde aquí se ve luego. O sea que si ¿por qué? Porque la corriente colector en saturación va a ser igual al voltaje de la fuente entre la resistencia y colector. Y como no cambia la resistencia de colector, pues es la misma corriente de colector en el punto de saturación. Incrementas la ganancia y te saliste y lo reventaste. ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Qué tienes que hacer ahí para no reventar? Si yo en el examen les dijera, si se daña el transistor, métalo a la región de operación. Con esa ganancia de 150, ¿qué tendrías que hacer? Vámonos aquí a la ecuación número 1 que hallamos, que fue el voltaje de la base. No es subirle el voltaje. Ahorita lo vamos a ver. Menos la caída de voltaje entre base emisor, que es de 0.7, entre la resistencia de base. Voltaje, si yo quiero mi corriente de colector, fíjense bien, porque en el examen yo les puedo poner así. Si la corriente de colector es igual a beta por la ganancia, que es la ganancia de corriente emisor común, por la corriente de base, si la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base, y yo te digo, a ver, con 150, y tú me dices, se rompe, y yo te digo, pues quiero que jale con 150, ¿qué tienes que hacer? Esta no la puedes cambiar. La que puedes cambiar es esta, ¿verdad? ¿Sí? Porque estoy diciendo que lo eches a andar con 150 de beta. ¿Y qué tienes que hacer para bajar la corriente de base? O subes la resistencia de base, o bajas el voltaje de base, o haces ambas cosas. Por ejemplo, el valor de esa resistencia de base, ¿de cuánto es? 3.6 kilómetros. De base. 470 kilómetros. 470. Ponle 900 kilos. Y entonces ponle voltaje de base
que sería 15, ponle 15 menos 0.7 es 14.3. 14.3 entre 900 kilos. 14.3 entre 900 kilos. $14.3 entre 900 kilos. Punto ¿Cuánto? 01 ¿Eh? me da .01 58889. ¿Qué? ¿En cuál estamos? Perdón. 15.8 microamperes. Les dije 14.7 entre 7. 900 kilos. ¿Sí? 14.7 entre 900 exponente al cubo. 14.3, profe. 16.3 micros. Sí. 16.3 micros. Esa es la corriente de colector. Ahora multiplícala por 150. .45 milis. Entonces ya lo bajamos. Y ya lo metimos a la región de operación. ¿Entendieron? Entonces, en el ejercicio lo que debimos de hacer fue... No debieron de haber hecho nada. O sea, solamente los cálculos que hicieron y que los puso en esta región son las especificaciones del problema. Y yo les estoy explicando qué sucede cuando el transistor está en este cuadrante. Se reventó. Pero si yo en el examen les dijera, tu ganancia es de 150 y si se encuentra o si se va a dañar el transistor, haga lo que tenga que hacer, pero métalo a la región activa. Usted puede hacer dos cosas, una de dos o las dos. O disminuye el voltaje en la base o incrementa la resistencia en la base. Y aquí lo que hicimos fue incrementar esta resistencia de base, que la subimos a 900 kilos y en ese caso el transistor ya quedó en la región activa. Pero si yo te dijera, por ejemplo, ¿sabes qué? Este voltaje es de 5 volts y este voltaje sale de un microcontrolador. Este no lo puedes modificar. ¿Qué tienes que hacer? Modificar la resistencia. ¿Me explico? Profe, la resistencia usted la subió a 900. ¿Se puede el número que sea o hay algún número No. determinado? No. Lo que tú, mira, el transistor te va a jalar o te va a funcionar en el orden de los microamperes. Con 20 microamperes tienes para que funcione un transistor. Entonces, no hay problema si esto tú lo pones en micros. Nos dio 16 y cacho de micros. Con 10 micros jala. Lo que sí no podemos modificar es esta constante, ni tampoco este voltaje, si saliera, por ejemplo, de un microcontrolador. Pero la resistencia sí. Y lo metes a la región activa. Y ahí no hay ningún problema. ¿Sí me expliqué? O sea, conclusión, si así les da el resultado, está bien. La conclusión es que se refracturó el transistor. Pero si en el examen les dijera, pues no permitas que se fracture el transistor y mételo a la región activa, ¿qué vas a hacer? Pues vas a incrementar esta resistencia de base o vas a subir, o disminuyes este voltaje de base, lo bajas o la resistencia la subes. ¿Me entendieron? Profe, bueno, el voltaje de base, ¿ese lo podemos modificar o no? Es que depende de la fuente. Les decía, por ejemplo, imagínate que tú tienes un microcontrolador aquí, un PIC, o tienes un Arduino, y estos trabajan con 5 volts a la salida. Ellos te van a dar 5 nada más. Entonces tú requieres disparar con esta salida algún motorcito o quieres disparar un relevador y vas a usar un transistor. En este caso,
no puedes modificar este voltaje. No lo puedes modificar, porque este te da 5. Y si vas a utilizar, por ejemplo, un relevador que funcione a 5 volts, este no lo puedes modificar. ¿Qué vas a hacer? Pues modifica la resistencia base. ¿Sí me explicó? Sí, que ya le... Sí, profe. Profe, Ahora, mande. ¿cuáles valores dijo que eran independientes? Era la beta y el voltaje de base a emisor. Híjole, es que te escuché muy lejos. ¿Te puedes acercar más al micrófono, por favor? Si no escuché mal, el valor beta y el voltaje de base a emisor son constantes, son inmodificables y no dependen de otros parámetros, ¿verdad? Mira, los valores, la constante de 0.7 volts, cuando trabajas al transistor, lo puedes trabajar en condiciones reales o en condiciones ideales. Si lo consideras ideal, es 0, el voltaje entre base y emisor. Si lo consideras como real, es 0.7 volts. Las betas, los fabricantes te dicen, tengo una mínima de 30, tengo una máxima de 200, por ejemplo. Entonces tú quieres saber, con 200 en beta, dónde se va a ubicar el transistor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues consideras el valor máximo de esa beta o el valor mínimo de esa beta para saber dónde va a operar tu transistor. De acuerdo. Y Por ejemplo, los valores que yo les dije ahorita. Si en los ejemplos les digo, cuando beta es igual a 100, la mayoría de los transistores trabajan con 100. Entonces usted considera 100. o sea, sí se puede cambiar ligeramente. ¿Cómo? El beta se cambia ligeramente. No siempre la corriente de... El valor de beta depende del transistor. O sea, son determinantes en cada modelo de transistor. Espérame, déjame apagar esto porque no te escucho. Espérame. Bien. A ver, ¿cómo? El valor beta está determinado para cada diferente modelo de transistor. Sí. Bien. Sí, Sí. eso es. Gracias. Ok. Bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio aquí. ¿Sí quedó claro entonces? No es que estén mal, sino que con esa beta se disparó. ¿Está bien? No pasa nada. Este ejemplito, fíjense bien, ¿qué nos piden determinar? No, estamos ahora en la sección 3, la semana 3. Profe, Vale. ¿le puedo preguntar otra cosa? Sí. ¿Sí? Bien. Supone que la corriente del colector tiene que ser proporcional a la corriente base. ¿Es verdad? Sí. Es proporcional a la corriente de base y es proporcional a la beta. Pero como la beta no lo vamos a modificar, pues tenemos que modificar la corriente de base. ¿Qué fue lo que hice? Pero no entiendo si la proporcionalidad incluye una constante para hacer que una cantidad sea igual a otra. ¿Por qué beta puede ser diferente? ¿No se supone que ambas corrientes tienen que ser proporcionales? Si beta ya no fuera igual en algunas ocasiones, entonces no se sigue la proporcionalidad siempre. Mira, corriente de colector es igual a beta por corriente de base. Sí. ¿Sí? Entonces esta beta, el fabricante la da. Entonces esta no la vas a mover. ¿Qué es lo que vas a mover para que se incremente o decremente corriente de colector? Entonces se mantiene constante para todo tipo de situaciones. Sí, en este caso yo les dije, ¿qué sucedería si ahora beta vale 150?
¿Qué sucedería si beta vale 200? Ah, pues al valer 150, 200 lo fracturamos. ¿Qué tienes que hacer para no fracturarlo? Pues modificas la corriente de base. Ah, entendido. No, pues pensé que, no, o escuché mal que beta a veces se suele cambiar, pero no suele ser así. Bien, gracias de nuevo. Sí, no te preocupes. Bien. Entonces, fíjense bien. Vamos a este ejercicio. Este ejercicio tiene una resistencia en el emisor. Quiero que observen bien porque ya vamos a empezar a ver señales de alterna por acá. Entonces aquí tenemos una resistencia de base, una resistencia de colector, una resistencia de emisor. Estos capacitores que vemos aquí, pongan atención, se llaman capacitor de acoplo, capacitor de acoplo, capacitor de acoplo. De acoplo y de desacoplo, porque permiten y no permiten que pase la señal. Observen cómo este circuito aquí dice 20 volts, pero esos 20 volts son de directa. Aquí dice VI, voltaje de entrada. Aquí dice VO, voltaje de salida. Ahora, voy a construir ahorita un circuito en donde se van a considerar esos elementos. Fíjense bien. Aquí tenemos un transistor. Aquí vamos a tener una resistencia de colector. Aquí vamos a tener un capacitor que se va a llamar capacitor que está conectado en el colector. Y ahí vamos a conectar nuestra carga. Vamos a llamarle RL. Y en este punto, obviamente respecto a neutro, es donde vamos a tener nuestro voltaje de salida en corriente alterna. Aquí podemos tener una resistencia de emisor. Y si tenemos esa resistencia de emisor, requerimos de un capacitor también de acoplo y de desacoplo, siempre y cuando esta resistencia emisor no sea mayor a 1 kilo ohm. Por lo general es de 500 megas, porque aquí dentro de este transistor, precisamente entre el emisor y la base, hay una resistencia que se llama R'E, que es una resistencia interna de emisor. Esa resistencia interna de emisor se calcula resistencia igual a voltaje entre corriente. Se calcula con un voltaje constante que es de 26 milivolts divididos entre la corriente de colector en directa en el punto de operación. Entonces, debido a que aquí va a circular una corriente, cuando esta resistencia es muy alta, entonces imagínate, súmale a esta resistencia el valor de esta otra resistencia que está aquí en este punto rojo y se incrementa ese valor de resistencia y el transistor no puede amplificar mucho. Es por eso que este valor resistivo no puede ser mayor de medio kilo ohm, 600 kilo ohms a lo mucho. Lo puedes dejar solo, pero si no lo dejas solo, entonces hay que ponerle un capacitor. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Tenemos aquí una resistencia en la base. Una resistencia en la base. Y vamos a tener un capacitor aquí de acoplo y desacoplo en la base. Y aquí es donde va a entrar una señal de voltaje o una señal que va a ser un voltaje de corriente alterna. Este capacitor le vamos a llamar capacitor en la base. Este capacitor le vamos a llamar capacitor en el emisor. Y aquí tenemos una resistencia de colector. Y esta resistencia de colector va a ir entonces con su voltaje
Aquí podemos hacer una cosa, miren. Déjenme, voy a quitar esto para que me entiendan mejor. Y vamos a poner aquí un divisor de tensión. Esto que les estoy poniendo lo pueden buscar en algún libro y van a ver que este es un modelo de un amplificador de pequeña señal. Ese es el voltaje. Y aquí tenemos nuestro capacitor en la base. Ahí está. Entonces, este voltaje que vamos a tener aquí es VI y es un voltaje en alterna. Este voltaje en alterna va a entrar aquí, va a ser amplificado por el transistor y lo vamos a obtener aquí. Ahora, el circuito que acabamos de ver muestra un capacitor aquí, muestra un capacitor aquí. Ahí está. Y muestra el capacitor del emisor, porque es arriba de 1 kilo. Si bien es cierto, este modelo no muestra un divisor de tensión en la base, nada más muestra una resistencia, que es el modelo más básico. Eso que ustedes están viendo ahorita ahí es el modelo más básico. El modelo que le sigue es un modelo con divisor de tensión, que es este. Entonces, vamos a estar viendo circuitos en los que, si observan, esto no está y la salida tampoco está. Entonces, lo que nos muestran es solamente la intervención de esta señal de corriente directa. Y es este circuito. Es decir, a la izquierda sí tengo una fuente de alterna. A la derecha sí tengo una resistencia que va a la carga. Pero vamos a trabajar con los amplificadores, que esto que acabo de quitar, lo voy a regresar, esto que acabo de poner ahí, eso es una amplificación, es un amplificador de pequeña señal de alterna por medio de un transistor y un divisor de tensión. Y eso es lo que vamos a ver en un caso más aparte del que estamos viendo ahorita. Entonces, para analizar este tipo de problemas, primero tenemos que analizar al circuito en corriente directa. Número 2, vamos a hacer el análisis en corriente alterna. Cuando trabajemos en corriente directa, entonces vamos a considerar todas las variables con letras mayúsculas. Cuando trabajemos en alterna, vamos a considerar todas las variables, letras minúsculas. Y después vamos a ver otro tipo de parámetros que son instantáneos totales, pero ese es otro boleto. Ahorita estamos en corriente directa, entonces al estar en corriente directa vamos a trabajar con letras en mayúscula. ¿Entendieron? Ahora, quiere decir que ya estamos trabajando entonces con este tipo de circuitos, nada más que estamos seleccionando solamente la parte de directa. Entonces me va a preguntar un compañero, bueno, ¿y cómo se elimina este capacitor? ¿Y este? ¿Y este? Ahí va. Todos los elementos que están dentro de un circuito tienen un valor resistivo. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del valor resistivo de un capacitor, se le llama reactancia capacitiva y sus unidades están en ohms. ¿Cómo se determina el valor de la reactancia capacitiva? Por medio de una expresión bien simple.
que dice la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 pi F, donde F es igual a la frecuencia, C, donde C es la capacitancia. Ahora, pregunta. Si tenemos una señal de corriente directa, y este es el tiempo, y el voltaje de corriente directa, por ejemplo, es de 3 volts, ¿cómo es la señal? Es continua. 3 volts. Pero si tenemos una señal en corriente alterna, aquí vamos a ponerle tiempo, aquí vamos a poner voltaje en alterna, entonces esa señal en corriente alterna la vamos a ver ahora así. Ahora, si yo te digo que esta es una señal de la luz o la energía eléctrica que tomamos de CFE, ¿cuál es la frecuencia que nos entrega Comisión Federal de Electricidad? ¿Eh? 60 Hz. 60 Hz. Es la frecuencia. ¿Sí? ¿Y por qué le llamas frecuencia? Porque está cambiando en un periodo de tiempo T. Esto que tengo en este periodo se repite 60 veces en un segundo. Porque este espectro que acabo de marcar se repite 60 veces en un segundo. 60 Hz. Quiero que me digas cuál es la frecuencia de esta señal. Cero. Cero. Ya lo tiene. Cero. En corriente directa, para esta señal, la frecuencia es cero. F minúscula es igual a cero. Ahora, cuando trabajamos en corriente directa, porque les acabo de marcar ahorita que estamos trabajando en corriente directa, punto número 1, estamos aquí. Cuando yo les diga vamos por alterna, ya vamos por el punto número 2. Como estamos trabajando en corriente directa, vamos a suponer que estos capacitores que tenemos aquí, este es de 40 micros, 10 micros, 10 micros. Vamos a agarrar el de 40. 1. Vamos a ver qué reactancia capacitiva tiene ese capacitor o cuál es el valor de su resistencia. Porque la reactancia capacitiva se mide en ohms. 1 entre 2 por 3.1416. ¿Cuánto vale la frecuencia, dijimos? Cero. Y vamos a poner aquí los 40 Hz. Si tú tienes un 0 y multiplicas todo esto, ¿qué te da? 0, ¿verdad? Entonces vas a tener que esto es igual a 1 sobre 0. Escriban 1 entre 0. Determinado. Infinito. Infinito. Es una resistencia muy alta. Ajá. Entonces quiere decir de que aquí, en este circuito, tienes una resistencia. Este se va a poner en corto. O va a quedar abierto. Si digo que la resistencia es muy alta, esta es alta, ¿queda abierto o queda en corto? Abierto. Abierto. Entonces, al quedar abierto, nos regresamos aquí y decimos, ah, mira, queda abierto. Entonces, como queda abierto el capacitor,
Ahí está abierto. Ahí está abierto el capacitor. Y aquí está abierto el capacitor. ¿Qué nos está quedando? Pues nada más lo que está en azul. Esto no sirve. Está abierto. ¿Se entiende? Esto no sirve. Está abierto. Porque el capacitor en directa presenta una resistencia muy alta. Entonces, cuando se hace el análisis en directa, bajo un esquema de un circuito de amplificación con transistor, al hacer el análisis en directa, abres el circuito a partir de los capacitores y nos va a quedar esta parte nada más. ¿Me entendieron? Por lo tanto, este circuito... Yo no, profe. Mira, este circuito que tenemos aquí, ponle aquí a la izquierda una fuente de voltaje de alterna y ponle aquí a la derecha una resistencia y esta es la salida. Entonces el voltaje que tú pongas aquí a la entrada va a llegar aquí en alterna. Va a pasar aquí, se va a amplificar y lo vas a tener a la salida. Pero, ¿qué es lo que sucede en directa? En directa, los capacitores se van a abrir. ¿Por qué se van a abrir los capacitores? Porque los capacitores tienen un valor de resistencia interna que se llama reactancia capacitiva. Y aquí está la reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva se determina dividiendo 1 entre 2 veces pi por F por C. Pero como la frecuencia en directa es 0, entonces todo lo que pongas aquí abajo es 0. Y 1 entre 0 es infinito. Profe, Mande. ¿esos 40 Hz de dónde salieron, profe? No, son 40 faradios. Aquí me equivoqué. Los tomé de aquí, mira. Ah, es un capacitor, es simulando el capacitor. 40 microfarads. No, la frecuencia es 0. Aquí es 40 microfarads. Perfecto. Bueno, Entonces, el uso de los capacitores en corriente directa es irrazonable porque envía un valor resistivo súper alto. sí, en alterna. Nomás es razonable en alterna. ¿Cómo? ¿Cómo? Nomás su uso es razonable en alterna. Ahí va a trabajar en alterna, sí. Ah, eso no sabía. Por la frecuencia. Tiene una resistencia muy alta. Ah, claro, hay capacitores que te van a servir para carga y descarga, ¿no? Como por ejemplo, cuando alisas una señal. Oh, bien. Entonces, Esto simplemente aplica para capacitores electrolíticos. sí, Entonces sí hay capacitores normales que funcionen con corriente directa. sí, o sea, sí, pero ahí trabajan como carga y descarga. Oh, bien. Trabajan como un acumulador, nada más que se está cargando y se están descargando. Es que aquí, sí, porque es que aquí, mira, aquí tenemos la intervención de dos señales. Tenemos una de directa y tenemos una de alterna que van a estar ahí. Entonces la directa dice, ¿sabes qué? El capacitor no va a dejar que esta corriente que viene aquí de directa se vaya para acá porque le pega a esta fuente, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la reactancia o la resistencia que presenta el capacitor en directa? Pues es alta. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que cuando trabajen con los capacitores los van a considerar abiertos cuando estén trabajando en directa. Y los van a considerar como cerrados cuando estén trabajando en alterna. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si tú tienes, por ejemplo, una frecuencia de 60 Hz, aquí ya no es 0, aquí ya tiene un valor.
Entonces, la reactancia capacitiva pues va a tener un valor que va a ser diferente de infinito. ¿Sí? Entonces, lo que le mencionaba ahorita a tu compañero, este valor de la reactancia capacitiva es infinito, es muy alto. Y eso lo que propicia es que, como es muy alto, pues esto se considera abierto. Se considera abierto. Y esto se considera abierto. Entonces, ¿con qué te estás quedando para el análisis de directa? Solamente con lo que voy a sombrear en amarillo. Esto es en directa, lo que va a afectar a directa. Con eso va a trabajar directa. ¿Me entendieron? Por eso ven ustedes esta imagen así. Miren. Miren. Este es un modelo. Y aquí tiene un capacitor, mira. No tiene, en este caso no tiene una resistencia en emisor. Pues ¿para qué le pones capacitor? Aquí tienes otro, mira. Capacitor en la base, capacitor en el emisor, resistencia en el emisor, ponle un capacitor. Para mí, este diseño, salvo que esta resistencia sea muy pequeñita, de 500 ohms, si no, no sirve este diseño, no amplifica. O amplifica, pero amplifica poco. Aquí vemos otro diseño, capacitor en la base, capacitor en el emisor, y aquí lo deja así de esta manera, ¿verdad? Le faltó la etapa de salir. Aquí tenemos otro diseño, capacitor en la base, capacitor en el emisor, capacitor en la carga. Entonces, este circuito que tenemos aquí lo vamos a llegar a ver en una etapa y en dos etapas. Y en tres más. Mira, aquí tenemos la señal. Esa señal de alterna es la que entra aquí. Este es un divisor de tensión. Llega aquí y sale amplificada la señal. Las configuraciones de los amplificadores BJT, en este caso para pequeña señal, trabajan como inversores. O sea, tú metes una señal y la salida va a ser desfasada a 180 grados. ¿Quieres otra vez voltearla? Pues mete otro en otra etapa para que se rectifique. Bueno, para que cambie. Pero son los modelos que existen, ¿no? Y el más básico es este. Este circuito que tenemos aquí, lo voy a copiar. Este circuito que tenemos aquí. Necesito que me digan si tienen dudas, porque esto va creciendo y se pueden hacer más dudas. Este circuito que tenemos aquí, como podemos ver, tiene un capacitor en la base. Como estamos en directa, no nos sirve. Como estamos en directa, no nos sirve. ¿Ese circuito a cuál se parece? Mira. Este voltaje está alimentando a la base y está alimentando al colector. Entonces ese circuito es igualito al que les dejé de tarea. Tenemos la resistencia base, tenemos el transistor y esta es la representación más simple de un amplificador común. Resistencia y colector. Ahí está. Esta es la representación más simple de un amplificador de pequeña señal con una resistencia simple en la base. Que ya lo trabajaron en la clase anterior, pero ahora estamos con un modelo diferente, que es este. ¿Verdad? Entonces, ¿aquí qué va a suceder? Como vamos a trabajar en directa, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con ese capacitor?
se va a abrir. Entonces, se va a abrir, ¿no? Porque la resistencia es infinita. Entonces, ¿va a entrar en la jugada la resistencia de emisor? Hay que calcular corriente de colector, voltaje entre colector y emisor, voltaje de colector, voltaje de emisor y voltaje de base de este circuito. La pregunta es, ¿va a aparecer la resistencia de emisor? Pues sí, va a aparecer la resistencia de emisor. ¿Cómo va a quedar entonces el circuito? Fíjense, ¿eh? Fíjense. Como esto no va a entrar, porque se abre. Esto no va a entrar porque se abre. Esto no va a entrar porque se abre. Pues solamente me va a quedar esto. Ahora sí. Ese circuito en qué se convierte, pues se convierte en tener nuestra fuente de voltaje de 20 volts una resistencia de 430 kilos nuestra resistencia de emisor de 1 kilo y aquí tenemos a nuestra resistencia de colector que va con una misma fuente de voltaje de 20 volts neutro y mi resistencia es de ¿cuánto? De 2 kilos. Ahora sí, ¿qué es lo que hicimos? Llevar un circuito parecido a estos, tenemos señales de corriente alterna, quitamos capacitores y tenemos eso. Pero, fíjense bien lo que les voy a decir. Más adelante vamos a necesitar precisamente de los parámetros del punto de operación del transistor, como lo vimos en la primera clase, en directa para poder trabajar en alterno. Entonces, es importante que hallemos siempre, y en este caso lo vamos a hacer, la corriente de base en el punto de operación. Y vamos a utilizar letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque en las minúsculas vamos a usar para la alterna. Corriente base en el punto de operación. Corriente colector en el punto de operación. Voltaje entre colector y emisor en el punto de operación. Voltaje entre colector y emisor en el punto de operación. ¿De dónde? De aquí. Porque luego vamos a utilizar estos parámetros para trabajar en alterno. Entonces ya tenemos este circuito que salió de ahí. Y ya sabemos por qué no están esos capacitores. O sea, no los quitamos nada más porque sí. Beta vale 50. Empiecen a calcular corriente base, colector, voltaje entre colector y emisor. Y ahorita yo determino los voltajes en los puntos de colector, emisor y base. Esto ya lo pueden hacer ustedes. Corriente de base, corriente colector, voltaje entre colector y emisor. Estos 3 puntos tal vez no. ¿Puede poner otra pantalla, por favor? ¿Esta? Sí. Empiecen a calcularlo.
Es decir, cuando ya tengan el primer parámetro. Creo que es 0.0449 miliamperes. Creo. ¿Me puedes dictar la ecuación que usó para determinar esa corriente de base? Corriente de base que es igual. DTC menos DTE. No, disculpa, no, es DTC menos voltaje de E entre resistencia de B. ¿Sí, correcto? ¿Y la de emisor? La corriente del emisor, ¿dice? Mira. Aquí es una malla. ¿Sí? Tienes una malla. En esta malla, ¿cuántas corrientes circulan? Pero no lo escuché bien. La corriente en esta malla, ¿dice? Mira, No, ¿cuántas corrientes circulan en esta malla? 2. 2. Circula esta corriente de base. ¿Y circula cuál otra corriente? La resistencia. No. Emisor. Circula una corriente de emisor. Entonces, tienes dos ecuaciones con una incógnita. No se puede resolver así con esa ecuación que dices. Profe, ¿y si no se puede ir por Thevenin? No hay necesidad de tener. Mira. Aquí tenemos una ecuación. Entonces vamos a determinarla. Primero vamos a polarizar las cargas. Y aquí tienes positivo. Vamos a proponer una corriente en este sentido. Aquí es el positivo. Aquí es el positivo. Aquí está el positivo. Se cierra el circuito, de este lado es negativo. Negativo y negativo. Voy a empezar aquí y ahí mismo voy a terminar. Menos 20 volts más, aquí circula una corriente de base, más la corriente de base por la resistencia de base, más el voltaje entre la base y el emisor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Esta es la resistencia del emisor. Más la corriente de emisor por la resistencia del emisor igual a 0 volts. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? Dos. ¿Cuáles son? La I B. La corriente de base y la corriente de emisor. Sí, porque esta Exacto. vale 0.7 volts, ¿verdad? Vamos a considerarla como el transistor como real. Entonces, vamos a mandar este término para la derecha, este término también para la derecha, y me va a quedar corriente de base por resistencia de base
más corriente de emisor por resistencia de emisor igual a 20 volts menos 0.7 volts. Es importante poner las unidades, ¿no? Voy a poner así y luego poner volts. Pero sabemos que la corriente de emisor es igual a... Vamos a ver de dónde sale esta ecuación. Corriente emisor es igual a corriente colector más la corriente de base. ¿Sí? Corriente de colector más corriente de base. Ok. Pero sabemos que la corriente de colector es igual a beta por corriente de base. Beta por corriente de base. Si sustituimos esa beta por corriente de base, vamos a tener que la corriente de emisor es igual a beta por corriente de base más corriente de base. Si sacamos como factor la corriente de base, vamos a tener que la corriente de base multiplicada por beta más 1, corriente de base por beta, corriente de base, más, corriente de base por 1, corriente de base. Entonces, todo esto es la corriente del emisor. Entonces, si esa corriente emisor la metemos aquí, ¿qué vamos a tener? Profe, ¿por qué por uno? Si tú multiplicas la corriente de base por beta, ¿qué te da? Esto. ¿Sí? Corriente de base por beta, corriente de base beta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, más, entonces pongo más. ¿Qué tengo que multiplicar por corriente? ¿Qué tengo que multiplicar a la corriente de base para que me dé corriente de base? Pues 1. Por 1. Corriente de base por 1, corriente de base. Simplemente factorizamos ahí. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces aquí vamos a tener la corriente de base por la resistencia de base más todo este término que ahora es la corriente de emisor, que va a ser corriente de base por beta más 1. Por beta más 1. Que multiplica a la resistencia de emisor. Igual a qué? A 19.3, ¿no? 20 menos 0.7 son 19.3 volts. 19.3 volts. Ahí está. Vamos a sacar como factor común a la corriente de base. Entonces tendremos corriente de base. Fíjense bien, no vayan a cometer el error de copiarlo así nada más en el examen. Porque en el examen yo les voy a cambiar algo. Si pongo una resistencia o una fuente, eso ya cambió. Entonces, saco como factor corriente de base. Corriente de base, ¿qué debo de poner aquí para que me dé corriente de base, resistencia de base? Resistencia de base. La resistencia de base. Más, pues tengo que poner una más. ¿Qué tengo que poner aquí para que multiplicado por corriente de base me dé corriente de base por beta más 1? 1 no. R. Ah. Beta más 1. Beta más 1, ¿verdad?
por beta más 1. Déjenme ver aquí arribita nada más tantito. Corriente de emisor. La resistencia de emisor está multiplicando. La resistencia de emisor está multiplicando a la corriente de emisor. O sea, la resistencia de emisor está multiplicando a todo esto. ¿Sí? La resistencia de emisor está multiplicando a todo esto. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Más resistencia de emisor. Y 1 por beta más 1, ¿no? Aquí tengo corriente de base. ¿Qué tengo que poner aquí? Para Beta más 1. beta más 1 y R. Beta más 1 que multiplica a R. R. Igual a 19.3 voltios. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación de la corriente de base? Entre la resistencia de base más beta más 1 que multiplica a R. Miren, esta R multiplica a beta más 1 y el resultado se suma con RB. Y ahora sí les creo, el resultado que te dé es la corriente de base. Y tú me vas a decir, profe, pero aquí hay una malla, circuló una sola corriente. Bueno, circularía una sola corriente, pero si no tuviera el transistor, porque el transistor maneja corrientes diferentes. Y ahí es donde esta ecuación tiene que entrar. ¿Dudas? ¿Dudas? Maestro, ¿le puede ¿Cómo? dar tantito para arriba? Sí, ¿Cuánto vale beta, profe? Está bien, 50. ¿50? gracias. Ok, gracias. Sí. Maestro, ahorita le puedo dar un poco para abajo. Sí. Profe, yo sí tengo una duda. Bueno, no sé si entendí bien. Dígame. En la parte donde está escrito en verde, estamos haciendo siguiendo lo que es la malla, ¿no? Empezando desde, ajá. Sí. Luego de ahí despejamos para sacar corriente de emisor. Más bien la corriente de emisor salió aquí, mira. Sabemos que la corriente de emisor es igual a la de colector más la de base. Pero sabemos que la de colector es igual a beta por corriente de base. Entonces sustituimos esta aquí y nos da esta ecuación. Y esa ecuación es la que sustituimos aquí en la corriente de emisor. Que es esta. Ok, gracias. Sí. Profe, da en miliamperios, ¿verdad? No sé, vamos a ver. Es que me da 8.80 miliamperios, no sé si está bien. 51 por... Vamos a ver, ¿cuánto vale la resistencia de emisor? La emisor vale 1, creo. 1 kilo, sí. No sé si está bien que a mí me dé 8.80 miliamperios. Resistencia de emisor vale 1 kilo, ¿verdad? Ajá. Entonces, si hablamos de 1 kilo, son 51 por 1000, son 51,000, 51 kilos, ¿sí? Aquí abajo, ¿verdad? Este vale 51, 50 más 1, por 1 kilo son 51 kilos, ¿sí? Y luego, ¿cuánto vale la resistencia de base? 430 kilos.
Entonces, 430 más 51, 481 kilos. Cuatro, 81. 40 microfarads. Estamos en amperes. $19.3 volts. Entonces son 19.3 entre 481 exponente al cubo. 40.12 micros, ¿verdad? Sí, profe. Mío. Microamperes. Este es el valor de la corriente de base. Ahora hay que multiplicar eso. Ya ustedes vayan sacando lo demás. Multiplíquenlo por 50. ¿Y cuánto tenemos en la corriente de colector? Esto que estamos poniendo aquí, observen que estoy poniendo la letra mayúscula. Va a ser en el punto de operación. Q. Q. Es igual a 2 miliamperes, ¿verdad? ¿O no? Ahí está. Tenemos 2 miliamperes, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ya tenemos corriente colector, corriente base. Ahí en el voltaje entre colector y emisor. Ese sí lo saben allá, ¿no? Va a ser igual a menos 20 volts. Más la corriente de colector en el punto de operación por la resistencia de colector más voltaje entre colector y emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor igual a 0. Ahora fíjense en lo que les voy a decir. Cuando no tenemos o no contamos con la forma de cómo determinar esa corriente de emisor, pongan atención, porque en el examen puede ser que no puedas determinar la corriente de emisor. Entonces, el valor de la corriente de emisor es aproximadamente igual, aproximadamente igual es el símbolo igual, y arriba como una S, es aproximadamente igual la de colector a la de emisor. Pero como en este caso sí lo podemos determinar, aquí está la ecuación, miren, determínenlo. Determínenlo, ya conocemos la corriente de colector, aquí está. Conocemos la resistencia de colector, aquí está. Van a calcular la corriente de emisor. Conocemos la resistencia de emisor de 1 kilo. 20 volts son constantes. Pues despejen voltaje entre colector y emisor. Y me dicen cuánto da. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejarle hasta ahí. Y fíjense bien. En la actividad que voy a dejar, va a ser que resuelvan este ejercicio. Y grafiquen el punto de operación. Ahí dice, recta de carga y punto de operación. Entonces déjenme ponerlo de una vez. Ese mismo ejercicio lo van a hacer en su cuaderno. Es electrónica 2.
¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a ver cómo se determinan esos voltajes. Ese voltaje de colector, voltaje de base, etcétera. Lo vamos a ver. Pero su actividad va a ser hasta que calculen el punto de operación en el transistor. Pongan atención. Si yo te digo, se lo voy a dejar para que se lo lleven y lo analicen porque ya lo habíamos visto. Si yo te digo que vas a determinar la corriente de colector en el punto de saturación en esta malla, ¿cuánto debe de valer el voltaje entre colector y emisor? 20. No. Cero. Cero. No debe haber 0 volts. Sí, perdón. Entonces tú vas a utilizar esa corriente, es igual a 20 volts y vas a considerar esta caída y vas a considerar esta caída. ¿Se dan cuenta cómo en el ejercicio anterior no estaba la resistencia emisor? Ahora ya está. Entonces esta ecuación va a ser algo como menos 20 volts más corriente de colector por resistencia de colector más corriente emisor por resistencia de emisor. Pero como la corriente de colector es igual, aproximadamente igual a la de emisor, igualala si despejas la corriente de colector. Es decir, vas a usar esta consideración. ¿Me entendieron? Bien. Escriban presente y los veo en la próxima clase, chavos. Échenle ganas. Cuídense, que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Ustedes, cuídense. Bye, profe.